participando en el diplomado de peores formas de trabajo infantil. Bueno, yo brevemente quisiera desde DNI Costa Rica, Defensa de Niños y Niñas Internacional, darles la más cordial bienvenida. Actividad la hacemos en el marco, como una actividad abierta en el marco del diplomado sobre peores formas de trabajo infantil que estamos haciendo junto con el Ministerio de Trabajo de Costa Rica. Y en ese sentido, pues, darle la bienvenida a don Juan Manuel Cordero, viceministro de Trabajo del Área Social del Ministerio de Trabajo de Costa Rica, con quien es un gusto estar articulando esfuerzos en este campo de las peores formas de trabajo infantil. Y también quisiera pues darle la más cordial bienvenida a los representantes de Guatemala, a la viceministra Claudia Peneleu, viceministra de Previsión Social y Empleo, a la viceministra Damaris Oliva, viceministra de Admisión para el Empleo del Ministerio de Trabajo de Guatemala, y al expositor invitado, don Francisco Leal, con quien también tuvimos la oportunidad de escucharlo en un foro subregional que hicimos junto al Ministerio de Trabajo de Guatemala hace algunos años, el cual fue muy importante y trazó líneas muy estratégicas en el tema de trabajo infantil en el sector de la agricultura. Yo quisiera pasarle la palabra al señor viceministro de Trabajo, don Juan Manuel, para que pudiera dar primero las palabras de bienvenida, introductorias, y luego pasarle la palabra a las señoras viceministras que pudieran también dar sus palabras antes de poder tener la oportunidad de escuchar al señor Leal. Adelante, don Juan Manuel. Bueno, muy buenos días. Un gran saludo extensible a las señoras viceministras, a doña Claudia Peneleu, viceministra de Previsión y Empleo del Ministerio de Trabajo de Guatemala, así como a doña Damaris Oliva, la señora viceministra de Administración del Trabajo también de Guatemala. A don Luis, muchas gracias por compartir con nosotros, don Luis Leal, como experto en esto, y por supuesto a doña Virginia Murillo y a DNI, al personal de la DNI que nos ha apoyado tantísimo en este diplomado. No puedo dejar de saludar obviamente a mis compañeros del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los señores y señoras inspectoras y demás funcionarios de asuntos laborales que también están aquí participando, así como algunos inspectores del trabajo de Guatemala que están en este momento conectados. Un abrazo fraternal a personas que confluyen en esta, pues, en esta cruzada, efectivamente, por recuperar la niñez de nuestros conciudadanos menores y brindarles la promesa de un futuro en el empleo con todos los elementos del trabajo decente. Hoy nos convoca en esta quinta jornada del diplomado un tema particularmente importante para la región y específicamente para Costa Rica, que es el tema del trabajo infantil y las cadenas de valor. No quisiera hacer más allá que una simple reflexión. El país, y al menos Costa Rica, está siendo objeto de un análisis minucioso por parte al menos de la Unión Europea en relación con el tema del Pacto Verde. Hemos entrado en un minucioso examen porque el mercado europeo ha extendido la protección de los derechos fundamentales, incluidos obviamente el ambiente, que se ha concentrado mayoritariamente, pero además los derechos laborales y en específico, ¿verdad?, en materia de género y en materia de trabajo infantil, incluso en las cadenas de valor, para que el producto
puesto, cosechado a las alturas de Naranjo, zona al occidente del país, aquí para los amigos guatemaltecos, sea efectivamente certificado en Amberes, libre de trabajo infantil y libre efectivamente de toda forma, de las peores formas del 182. Si es importante efectivamente por el tema del rescate de nuestra niñez, también es el rescate del trabajo y la productividad del país, así como es el aseguramiento de su crecimiento económico en una causa justa humanitaria. En buena hora, creo yo, que los mercados internacionales están poniéndole todo énfasis a estos temas porque nos da la oportunidad como funcionarios de ambos ministerios, creo decir, del Ministerio de Trabajo de Guatemala y del Ministerio de Trabajo de Costa Rica, con quienes hemos hecho tantas alianzas en el pasado y esta la viene a resellar, podamos acrecentar estos conocimientos de manos de DNI Internacional, de manos de Francisco, que hoy nos acompaña, y de las señoras viceministras. Así que auguro una jornada verdaderamente muy enriquecedora y muy hermanable. Así que, señoras viceministras, muchísimas gracias por su presencia y a los colegas guatemaltecos igual. Saludos. Muchas gracias, don Juan Manuel, por sus palabras. Quisiera entonces darle ahora el espacio a la viceministra Damaris Oliva, viceministra de Administración para el Empleo del Ministerio de Trabajo de Guatemala. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buen día para todos. Qué cálido recibimiento. Ahí sí que aunque sea a través de la distancia y del Zoom, se siente esa hermandad que hay entre nuestros países, Guatemala y Costa Rica. Y definitivamente, pues un fraternal saludo a todos los que se encuentran por las redes sociales, escuchando esta importante diplomado. Es la 5ª jornada, estaba escuchando y desde ya les auguro muchos éxitos. Y sobre todo, es importante valorar estos espacios que se tienen como parte de los esfuerzos que se hacen, ¿verdad?, a nivel de región y cada uno de nuestros países, poder erradicar en un día no muy lejano el trabajo infantil. Sabemos las consecuencias que esto conlleva, sabemos que es estructural, que es integral el tratamiento que se debe de dar, que la raíz más importante de que se dé el trabajo infantil en nuestros países es la pobreza y que desde donde estemos tenemos que tratar de poder erradicarla, sobre todo implementar acciones desde el sistema educativo, el sistema de salud, porque hay de trabajo infantil a trabajo infantil. Hay trabajo que es peligroso, hay trabajo que no es peligroso, pero que igual limita a los chiquitos a avanzar en sus vidas y a tener un desarrollo integral en ese crecer, en ese día a día. Así que está en nuestras manos poder realmente recuperar estos espacios para ellos con creces, la vida que tienen que tener como niños, como niñas de nuestros países. Las consecuencias son fuertes. El trabajo infantil puede tener, como indico, graves consecuencias desde el punto de vista de la educación y de la salud, y también para los empleadores si tocamos el tema de las cadenas de valor. Básicamente, las empresas que utilizan trabajo infantil pueden enfrentar sanciones legales, pueden enfrentar daños a su reputación y también pérdida de clientes. Entonces, creo que es importante hacer conciencia, una sensibilización para todos, de realmente evitar y eliminar este flagelo que hoy nos aborda como región, que nuestros niños y niñas regresen a esa vida, que realmente hayan más escuelas, hayan más colegios, donde realmente tengan la gran oportunidad de poder desarrollarse integralmente. Ministerio de Trabajo. Estamos muy agradecidos desde la administración de la señora ministra Miriam Roquel por incorporarnos en estos procesos y desde ya motivar a todos los que se encuentran en pantalla que sean
formador de formadores, que vayamos más allá, que no se quede en este espacio, sino que desde el ámbito de nuestras competencias, por ejemplo, en el caso de este vicedespacho que tiene a su cargo la Inspección General de Trabajo, que también estamos conscientes que en cada inspección se transversaliza el poder tratar el tema del trabajo infantil, pero también estamos conscientes que a los chiquitos que se les encuentra en estos espacios no es porque ellos quieran, es por las mismas necesidades de país que se tienen. Y por eso es importante que tengamos claro que esto no es solo una labor del Ministerio de Trabajo a través de la labor inspectiva, no es solo el Ministerio de Trabajo de fomentar el empleo desde el vicedespacho de mi querida Claudia Peneleu, sino que es un tema de país, un tema de todos los ministerios que tenemos que abordar. Y me alegra ver cómo Costa Rica y Guatemala han estrechado aún más los lazos de comunicación bilateral, inclusive nuestra señora ministra recientemente estuvo firmando en este querido país un convenio bilateral de apoyo y esto es memorable porque esto significa que estamos en la misma línea de entendimiento y de actuación. Así que muchísimas gracias por este espacio, un fuerte abrazo para cada uno y aprovechemos lo que hoy tengamos que aprovechar en esta quinta jornada sobre cadenas de valor y trabajo infantil. Muy buen día. Muchas gracias, doña Damaris. Oliva, viceministra de Administración para el Empleo. Quisiera darle entonces la palabra a Claudia Peneleu, viceministra de Previsión Social y Empleo. Pues muy buenos días a todos y todas. Yo quiero solo complementar lo que ya la viceministra Damaris Oliva mencionó y trasladar de igual manera un cordial saludo por parte de la señora ministra de Trabajo, la licenciada Miriam Roquel, que como bien lo mencionó la viceministra, el día viernes estuvo firmando en Costa Rica un acuerdo de cooperación entre ambos países para temas de movilidad laboral, que es otro tema que también se ha venido con mucho impulso a nivel de la región y la subregión, y necesitamos ir regulando todos esos procesos que conllevan la movilidad laboral de nuestra región. De igual manera, un cordial saludo para el señor viceministro Juan Manuel Cordero. Es un gusto compartir este espacio con usted y con el personal de la Inspección General del Trabajo de Costa Rica. Y también un saludo a la presidenta de DNI Costa Rica, la señora Virginia Murillo, y al señor Francisco Leal, que va a estar compartiendo hoy pues su experiencia en torno a este tema. Y un saludo cordial a todo el personal también de Guatemala que está acompañando esta jornada. Para nosotros, pues Costa Rica es un país hermano, es un país amigo, por lo tanto nos sentimos pues muy contentos de compartir este espacio y también compartir nuestras preocupaciones como subregión en temas tan importantes y tan prioritarios en este momento como lo es prevenir y erradicar el trabajo infantil. Estamos a pocos días de conmemorar el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y no puede ser más oportuna esta intervención, esta quinta sesión en el que estamos fortaleciendo las capacidades técnicas del personal que tiene a cargo la verificación y el cumplimiento de la normativa en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil. Compartimos, por lo que escuché del señor viceministro, la aplicación del convenio 182 de la OIT, que también lo tiene ratificado el Estado de Guatemala. Tenemos también el 135, que es un tema importante que debemos rescatar también a nivel de la subregión. Por supuesto que está todo el tema de cómo cuidar las cadenas de valor, pero también la protección a los adolescentes trabajadores que están en edad permitida y que regulamos a través de estos convenios y de estos acuerdos. Somos parte con Costa Rica de una iniciativa regional para la prevención y erradicación del trabajo infantil, que es la iniciativa regional
América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil, con quienes hemos de espacio en el cual hemos compartido diversas preocupaciones, pero también han surgido propuestas que nos han permitido avanzar de manera asertiva en los planes, en las políticas y proyectos que cada país ha venido implementando. Y una de estas propuestas ha sido la implementación del modelo de identificación de riesgo de trabajo infantil, que también ha aplicado Costa Rica y que venimos trabajando a nivel de la región desde hace algunos años, que nos permite identificar esas zonas de alto, de mediano y bajo riesgo para también tener intervenciones más oportunas y más eficaces en beneficio de los niños, las niñas y los adolescentes. Guatemala se encuentra ahorita formulando su estrategia nacional de prevención y erradicación del trabajo infantil y hemos tenido para ello contado más bien con varios elementos que se han venido construyendo de procesos hace ya algunos años y estos insumos justamente vienen a aportarle a una estrategia que nos permitirá dirigir acciones para cada uno de los sectores involucrados, al sector empleador, al sector trabajador, al sector gobierno, a la sociedad civil, que hacemos parte de este conjunto de entidades que pondremos en marcha este plan de trabajo. También estaremos presentando en el mes de junio, en el marco del Día Mundial, nuestro informe sobre la situación del trabajo infantil en Guatemala a partir de los últimos datos que proporciona la INCOBI del 2023. Esto es sumamente importante para Guatemala porque nos permite tener datos más actualizados, nos permite focalizar de manera más asertiva las acciones que se puedan implementar a nivel de los territorios, desde las mesas de coordinación interinstitucional también, tener esas líneas de trabajo que nos permitan avanzar y hacer frente a esta problemática. Así es que para nosotros es un gusto compartir este espacio con ustedes. Estamos también en toda la disponibilidad de seguir sumando esfuerzos como países de la subregión y generando y compartiendo buenas prácticas en estos temas que nos permitan propiciar las condiciones de vida que los niños, las niñas y los adolescentes esperan para el presente y para el futuro también. Así es que un gusto y muy buena jornada a todos y todas. Muchas gracias, Claudia Peneleu, viceministra de Previsión Social y Empleo, también por sus palabras. En realidad, para DNI Costa Rica, Guatemala, siempre lo llevamos en el corazón. Hemos trabajado muchísimos años con Guatemala, desarrollamos un proyecto maravilloso con el Ministerio de Trabajo, el proyecto Empata, de los cuales también nos alegra mucho ver y dar seguimiento a las poblaciones que participaron y en las comunidades en donde se estuvo presente. Vamos a dar inicio, habiendo ustedes dado sus palabras introductorias a la presentación de hoy sobre cadenas de valor y trabajo infantil, y quisiera ante ello presentar al expositor invitado, al señor Francisco Leal Rodríguez. Don Francisco es, y me disculpan por el don y el doña, pero es dificilísimo a veces quitarse esto desde el decir de los costarricenses, pero es con mucho cariño, y más que formalismo. Don Francisco es licenciado en Economía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una vasta experiencia, una riquísima trayectoria, y me gustaría señalar, por ejemplo, que él es consultor principal del equipo en el Plan Trifinio, en donde realizan el análisis introspectivo y prospectivo para el diseño de pilotos de cadena de valor de café, aguacate y hortalizas en la cuenca trinacional del río Lempa en el Trifinio. También ha sido experto para el fortalecimiento del Instituto Institucional del Instituto Guatemalteco de Turismo, IGUAT. También se ha desempeñado como especialista en desarrollo económico territorial responsable,
para obtener una visión de procesos económicos en la región del Manco Verapaz con un enfoque de cadenas de valor. Ha formulado el diagnóstico económico y competitividad, liderado la formulación de cadenas de valor y las estrategias para su integración y funcionamiento. Y además también ha sido consultor para CGPlan, para la Federación Comercializadora del Café Especial de Guatemala, para el PNUD, para la GTZ, para Formes Eurosocial y bueno, y así una gran lista de lugares en donde el señor Leal ha podido contribuir y ha adquirido esa gran experiencia que queremos hoy escuchar a partir de su presentación. Bienvenido, don Francisco. ¿Usted desea que yo le comparta la pantalla y le vaya pasando su presentación o lo hace usted? Voy a tratar yo de compartirla y me dicen si la pueden ver, por favor. Todavía no, es en la parte de abajo, bueno, creo. Vamos a ver si la encuentro por acá. No me aparece. Mejor si me la comparte pues, para no tardarme mucho, porque si no, me voy a poner a buscarla. Gusto. Vamos a ver que la tenía por aquí. Un segundito. Ya. Vamos a compartirles. Más bien me indican. Bueno, en lo que la comparte voy a tratar de avanzar un poquito porque el tiempo que tengo es muy corto. Yo siempre he considerado que cuando uno aborda un problema, una cuestión fundamental es tener claridad a la parte conceptual. Cuando uno no tiene claridad en la parte conceptual, entonces puede abordar los problemas de manera equivocada. Hay tres términos que normalmente se usan en términos de las relaciones productivas, que es el de cadena productiva, el de cadena de valor y la cadena de suministro. En otros casos también se utiliza el nombre de cadena de comercialización. Son términos que normalmente se usan en el campo empresarial, en el campo productivo. Es muy importante entender, digamos, la diferencia entre todos estos conceptos, porque muchas veces cuando uso un concepto puede generar un proceso de confusión, porque, digamos, hoy está de moda, pero es una moda enorme, lo que se llaman las cadenas de valor. Ese es un tema que se está utilizando a partir de la creación de este concepto de un señor que se llama Michael Porter, que fue el creador del concepto de cadenas de valor. Se empezó a impulsar, pero no se ha logrado comprender el aspecto clave. Lo voy a hacer muy rápidamente, por favor, pasemos a la primera presentación, la primera diapositiva. Entonces aquí vean la cadena productiva y que realmente tiene los mismos eslabones que una cadena de valor. No, eso no va a cambiar. Recuerden que se llama cadena porque tiene eslabones y son los eslabones que ustedes pueden ver ahí. No me voy a poner una explicación. Lo que quiero es que vean la parte de abajo, que es donde tiene que ver importante. Y creo que hay que tener ese concepto, esa claridad para poder impulsar y generar procesos. Como ven abajo dice, los actores actúen por su propia cuenta sin articularse en función de una demanda específica. Cada actor presiona al anterior por el precio y por la calidad. Los productores desconocen la calidad de lo que deben producir, así como el mercado final al que deben. En otras palabras, en una cadena de valor, automáticamente cada uno de los actores participa de manera independiente, sin ningún tipo de vinculación que les permita generar valor, porque ese es el concepto que está atrás de la cadena de valor. Generar valor. Entonces, digamos, hay una presión que parte desde el consumidor, que presiona en el precio, en el comercializador, el comercializador presiona en el precio del producto del transformador, presiona en el precio de la producción y por supuesto se presiona. Al final de cuentas, en la cadena productiva, el productor es el que menos valor recibe de todo ese proceso. Este concepto también se ha utilizado como una especie de cadena de suministro, porque si ustedes observan las flechitas,
automáticamente es un proceso de suministro. Los que proveen insumos suministran a los que producen los transforman, estos suministran a los que comercializan y estos suministran a los que consumen finalmente. Pero la característica esencial es que cada uno de los integrantes de cada eslabón actúan de manera independiente. Bueno, este concepto existía previamente a la idea de Michael Porter. Michael Porter crea el concepto de cadena de valor específicamente para la industria. Entonces, digamos, este concepto de cadena de valor se ha ido evolucionando y se ha tratado de aplicar ahora no solo a la industria, sino a todas las actividades productivas. Por favor, pasemos a la siguiente presentación. Entonces aquí ya ustedes van a ver esta importante, porque es importante verlo. Entonces vean, por ejemplo, dice, se genera valor en cada eslabón de la cadena en función de los requerimientos de los compradores. Al final de cuentas es el comprador el que va a definir qué es lo que realmente el valor que él necesita. Recuerden que el concepto de valor está íntimamente relacionado al concepto de utilidad. No se puede hablar de valor si solo se asocia a ese concepto de utilidad. Y observen que en la gráfica automáticamente en cada fase de los eslabones se va generando valor, ¿verdad? En otras palabras, se va generando una utilidad específica. Pero lo que me interesa muy importante para que quede claro es, en esta cadena de valor, los actores de manera estratégica tratan de conquistar un mercado específico de manera competitiva, pero la característica es que se juntan, se asocian y que todos comprenden perfectamente qué utilidades van a obtener, qué producto van a generar, a quién van a atender y qué valor van a generarse en cada uno de esos casos. Hago esta aclaración porque, digamos, creo yo que sí hay que impulsar las cadenas de valor, pero con un enfoque no de cadena productiva, como lo vimos anteriormente, sino como un proceso de cadena de valor. El concepto puede ayudar perfectamente a entender que en todos los procesos se tiene que generar valor. Y hay una cosa importante que genera, y que lo dice Michael Porter en uno de sus planteamientos, pero además se ha ido desarrollando, que uno de los elementos fundamentales de la generación de valor se llaman competencias. Y una de las grandes competencias que se generan se llama conocimientos. Y los conocimientos se dan solo a través de un proceso intensivo y adecuado de educación. Esas competencias se van generando en todos los procesos. De tal manera que si en la cadena de valor los niños se incorporan, se les limita el proceso de conocimiento y lo incorporan, no van a producir ni van a aportar valor, sino al contrario, se les va a extraer el valor, Ese, digamos, por eso lo planteaba, porque este concepto se usa mucho, pero que al final de cuentas no se ha logrado comprender la importancia de la cadena de valor. De todas maneras, como ese concepto no se ha logrado comprender, sigue siendo un elemento del trabajo infantil, donde hay una utilización del producto que produce el niño. Pasemos por favor a la siguiente. Lo estoy haciendo con una rapidez así por el tiempo que me dijeron que tenía. Por favor, en el siguiente. No se preocupe, puede ir, tenga el tiempo que requiera, no se preocupe. Bueno, ahora existe entonces una relación entre la cadena de valor y el trabajo infantil, que eso es, digamos, lo que habría que hacer. El trabajo infantil puede estar presente en cualquiera de los eslabones. Eso no debe quedar ninguna duda. Puede estar presente. Naturalmente que hay que tener claro, donde se extrae la mayor plusvalía del niño, el mayor nivel de aprovechamiento, y para decirlo con frases muy crudas, el mayor nivel de explotación de la energía se da en el eslabón de producción. Ahí es donde realmente se hace la gran extracción de la energía infantil y que por supuesto limita las posibilidades del niño para
para generar. Pero se puede generar en todas las cadenas. Hay niños ya, por ejemplo, si ustedes van en Guatemala algún día que puedan venir a Guatemala, vayan ustedes a los mercados. Y una cosa interesante es el mercado Chichicastenango. Van a encontrar ahí la cantidad de niños realizando trabajos de comercialización, no de producción, comercialización, pero están involucrados en ese proceso, ya en una parte de las cadenas de la cadena de valor, ¿verdad? Entonces, es muy importante entender ese punto. ¿En dónde se centra? Porque eso hay que enfocarlo. ¿Dónde se extrae el mayor valor de los niños? En los puntos, en el eslabón de producción. La relación entre las cadenas de valor infantil y el trabajo infantil es, por lo tanto, sumamente compleja. Pero es importante que tiene un impacto, y como ya lo dijeron ustedes, tiene un impacto negativo, pero fundamental, en todos los elementos del niño, en su educación, en salud y en su desarrollo. El asunto es que hay que tener mucha claridad en ese sentido, qué significa el desarrollo del niño desde el punto de vista cuando él trabaja. Obviamente, el proceso de desarrollo se puede ver limitado porque limita las posibilidades de educación, porque restringe los problemas de salud. Cuando al niño se le exige demasiada energía o el trabajo no se da en las condiciones apropiadas, pues naturalmente que va a afectar el proceso de desarrollo infantil, que no va a ser exactamente el mismo, independientemente que siempre hay que ver ventajas, porque como ya lo han dicho varios pensadores, el trabajo es creativo y el trabajo permite que las personas puedan evolucionar rápidamente. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué el trabajo infantil es un problema en las cadenas de valor? Es importante entender que, digamos, en casi general, en todos los países hay leyes, todos los países ya tienen leyes generadas como que restringen o que prohíben el trabajo infantil, algunas que son más indulgentes, que plantean el trabajo infantil en condiciones apropiadas, pero siempre hay leyes que establecen cómo las empresas deben actuar dentro de los procesos de producción. Sin embargo, a través de la debilidad que hay en la diligencia, fíjense bien, diligencia, en todos los procesos de colaboración del trabajo infantil que se dan por parte de ¿quién? De los empresarios. ¿Cuál es el concepto que mueve fundamentalmente a la empresa? Y eso es importante entenderlo. Creo que hay un punto clave que es fundamental entenderlo. La cadena de valor es un proceso de generación de valor. Pero el empresario siempre piensa con una mentalidad rentista. Este concepto de mentalidad rentista es importante entenderlo, porque muchas veces creemos que solo a través de las leyes se pueden cambiar las cosas. Aquí hay experiencias interesantes. Hay una organización que se llama Centrarse, y Centrarse ha promovido la responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial no disminuye la rentabilidad, pero sí genera una conciencia por parte de los empresarios en términos de que la rentabilidad no debe ser el único motivo de producción y que no permite una adecuada competitividad. Entonces, uno de los grandes problemas por los cuales en las cadenas de valor se da el trabajo infantil es ese concepto rentista de muchos empresarios que se da en casi todos los países del mundo y que por lo tanto generan un problema grave. Pero además, independientemente de la cantidad de leyes que tenemos, no es las leyes, sino el débil control que existe sobre el trabajo que realiza. Les cuento esta experiencia porque es muy importante. Más o menos en los años 20 yo hice un trabajo sobre la cadena infantil en el Cardamón. Y ya voy a explicar cómo se da el trabajo infantil y el aprovechamiento y la explotación del trabajo infantil en el Cardamomo. Pero encontramos que definitivamente había un problema. Bueno, entonces
la cantidad de productores de cardamomo en Cobán, Alta Verapaz, que es toda la parte de la zona reina, son más de 1000 productores, más bien 1000 compradores, que se ha ido reduciendo paulatinamente y que ahora no va a llegar ni a 20 ni a 25, por lo tanto son 25 que concentran el mercado del cardamomo y que por lo tanto comercializan a partir del suministro de productores. Bueno, entonces se dan cuenta que hay un problema fundamental en términos de la cadena, donde se paga por tarea, más bien por el producto que se entrega, que es canasta. Entonces, digamos, cada productor recibe una cantidad mínima. Este productor, para poder generarse sus ingresos suficientes, prácticamente se ve obligado a jalar a sus niños para poder recolectar un volumen que le genere suficientes ingresos. Bueno, entonces uno va y le pregunta a los empresarios, mire, señor empresario, usted está generando trabajo infantil. No, yo no genero trabajo infantil. ¿Cómo no? Porque ahí ven los niños. Ese no es problema nuestro. El problema es del papá, no es el problema nuestro. Ah, entonces usted está viendo que está el trabajo infantil, pero no es un problema. No, ese no es problema de nosotros. Nosotros contratamos al padre. Con él tenemos un contrato. Y por lo tanto, este señor, para poder aumentar su recolección y poder obtener los ingresos que requiere, se lleva a los niños. Pero ese no es un problema nuestro. Ese ya es un problema de él. Si usted ve aquí, así lo enseñaron, aquí está el contrato, mire, con el señor. Entonces veamos, vamos a ver cuál es la cantidad de que se le paga. Se pagan por canasto, digamos, es una cantidad mínima. Entonces, prácticamente el campesino, con el objetivo de lograr obtener mayor ingreso, pues no solo se lleva al niño, va la esposa, van los hermanos y van a trabajar. Y por lo tanto, ¿cuál fue el problema que encontramos? Inmediatamente cuando vimos el problema, nos recurrimos a la inspección, a la dirección de trabajo, o al ministerio de la dirección del Ministerio de Trabajo en Alta Verapaz, y decimos, mire, dice que encontramos estos y estos problemas. Entonces me dijo, y eso ya lo sé, nos dijo la señora, ya lo sé. El problema que tenemos es que no contamos con el suficiente personal para hacer inspección de eso. Pero además, hay un poder económico muy fuerte, ¿verdad? Que es muy peligroso para los inspectores llegar a hacer las inspecciones. Eso es complicado, eso no se puede. ¿Qué quiere decir eso? Que se ve automáticamente una debilidad en términos del poder económico que hay en la región para que el inspector de trabajo pueda realizar su trabajo de manera permanente, de manera. Pero hay otro problema que es el grado de informalidad con que funcionan en muchas empresas. Digamos, en casi todas las actividades agrícolas, café, cacao, cardamomo, canela, la canela, el tomillo, todas esas que son prácticamente producciones pequeñas agrícolas, se da una cadena donde hay un problema y que es necesario enfrentar. El productor es productor, pero no se le ha desarrollado capacidad empresarial, no tiene capacidad de negociación, no tiene capacidad porque normalmente trabaja de manera informal, produce pero no tiene inscripción, no tiene factura, como no tiene factura se le extreta. Entonces ese grado de informalidad también es un punto clave que genera un problema y que por lo tanto a partir de ese grado de informalidad, pues entre sus hijos, entre sus familiares, no hay ningún tipo de relación entendiendo lo que significa el valor del salario, no lo tiene con toda la claridad. Entonces, todos estos elementos son problemas que se generan dentro de la cadena de valor. La visión rentista, la falta de una regulación que realmente castigue, porque sí,
Fíjense ustedes que la regulación es muy importante que ustedes la comprendan. Cuando apareció el derecho romano, apareció porque los elementos morales o los principios morales se estaban violando, ya no se cumplían. Por lo tanto, se crea la ley con el objeto de castigar a aquellos que ya no cumplan los principios morales. Ese es el origen de la ley. La ley castiga a quienes no cumplen los principios morales, o sea, obliga a cumplir. Pero cuando los principios morales se deterioran, no importa la ley, y ese es el gran problema. Luego, esa falta de inspección o de capacidad de inspección o de capacidad de realizar nuestra función de trabajo, la informalidad de las empresas, de las pequeñas empresas. Pero hay una cosa que es muy importante, y creo que es el gran problema de las cadenas de valor, es que en términos generales, cuando uno platica con la sociedad, con los miembros de una sociedad, les preguntan, miren, ahí están trabajando los niños, pues si tienen necesidad, ¿por qué no van a trabajar? ¿Qué quiere decir eso? Hay una visión equivocada que en términos sociales legitima el trabajo infantil. Y yo creo que ese es el gran problema que se tiene. La gente en los territorios ve el trabajo infantil como anormal. Lo ven como una cosa como que no pasara nada. Y se los cuento porque yo entrevisté varias personas, tanto desde el punto de vista empresarial, algunos religiosos, algunos profesores, y lo que me contestan, pero si eso es normal aquí. Cuando la población empieza a ver que en una cadena productiva el trabajo infantil es normal, cualquier ley, cualquier inspección, cualquier cosa no va a tener ningún efecto posible si eso no se cambia. Eso quiere decir que hay que generar una conciencia, no solamente en los funcionarios, no solamente en los empresarios, hay que generar una conciencia de carácter general en la sociedad, porque la sociedad misma debe entender que el trabajo infantil genera problemas para el futuro de una sociedad en su conjunto. Yo creo que ese es un tema que se puede resolver paulatinamente. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, el trabajo infantil, ¿en qué cadena se da más común? Esto lo he visto no solamente en Guatemala, he tenido la oportunidad de trabajar en la República Dominicana, en El Salvador y en Honduras. Y es casi lo mismo. El trabajo es muy común fundamentalmente en la agricultura y en la extracción minera. Esto lo pude ver. También se puede ver mucho trabajo infantil en casi todos los países donde estuve, en la albañilería. En algunos casos en los oficios domésticos. Ustedes saben que normalmente, digamos, el trabajo doméstico no está totalmente legislado en casi todos los países de Latinoamérica. Entonces, ¿qué sucede? Como no está legislado, entonces la familia contrata a la doméstica, pero además la doméstica por problemas económicos, tiene embarazos o tiene embarazos prematuros o tiene problemas, ha tenido problemas y por lo tanto también se lleva a sus niños con ella y automáticamente en esa parte de los oficios domésticos los niños trabajan sin ningún tipo de remuneración con restricciones para ir a educar. De tal manera que las 4 áreas, digamos, donde yo veo fundamentalmente, en términos de los estudios que he realizado en Guatemala, no puedo hablar de otros países, en términos de las cadenas industriales se da el trabajo infantil con menor grado, pero donde se intensifica es en la producción agrícola, en la producción minera, en la albañilería, sobre todo cuando el albañil es maestro de obra, cuando el maestro también se da mucho en los servicios de jardinería, se da mucho en los servicios de limpieza de las casas, cuando el trabajador va y obviamente el salario que le pagan no es suficiente, pues necesita para cortar el tiempo en el trabajo que realiza llevarse el apoyo de los niños y por lo tanto ahí lo realiza. Entonces, en el caso de la agricultura, generalmente se puede ver perfectamente
el trabajo infantil de manera llamémosle, de extractiva en el cacao, en el café y en el cardamomo. Hay otros productos donde todavía no se ha desarrollado con ese nivel. Naturalmente que tiene que ver con la intensidad de los mercados. En la medida en que la intensidad del mercado es más amplia, pues obviamente se quiere más producción y por lo tanto también se quiere reducir el valor en términos de producción para obtener más ganancia en la venta del producto. Y ustedes saben que, por ejemplo, el cacao, el café y el cardamomo son prácticamente cadenas internacionales de valor o de producción y por lo tanto ahí también se puede ver, pero se ha ido disminuyendo, por lo menos en el caso de Guatemala, se ha ido disminuyendo. No conozco la experiencia de otros países, pero hace unos 20, 25 años ver el trabajo infantil en la industria azucarera era tremendo. No sé si fue como producto de la inspección laboral o como producto o si no fue una conciencia de responsabilidad social, eso no lo tengo todavía claro. Yo me oriento más. Conozco varios ingenios donde prácticamente a partir de la creación de una fundación que se conoció como Fundazúcar, se fue generando un cambio en la mentalidad de los azucareros y se fue reduciendo. No quiere decir que se haya eliminado, pero sí se ha ido reduciendo el trabajo en el caso del azúcar. Pero no sé si eso está pasando en otros países. En la minería se ve fundamentalmente, o por lo menos en Guatemala, se ve en casi todos, pero con mayor intensidad, en la extracción de arena, en la extracción de piedra y en la producción y en la extracción de cal. Ahí es donde se ve con mayor intensidad el trabajo infantil, en la cadena de valor de la producción de arena, de piedra y de cal. Y por supuesto en el trabajo de la albañilería. Hoy en día la construcción se ha convertido en un problema, se ha convertido en algo muy elevado, con precios muy elevados. Por lo tanto, hay albañiles que toman su propia iniciativa sin un concepto empresarial, lo hacen fundamentalmente para generarse sus ingresos y a partir de eso, pues obviamente incorporan a la familia y también pasa en los oficios domésticos, como ya se los expliqué. Por favor, ¿podemos pasar al siguiente? Bueno, ya les expliqué un poco cuál es la modalidad más común, aquí se las resumo en esta presentación. Esa modalidad es, como yo les decía, generalmente, digamos, en la mano de obra en casi todas las actividades que les estoy mencionando, se refiere a una forma de remuneración por tarea. Esa forma de remuneración por tarea también se dice por unidad de trabajo. Por ejemplo, en la albañilería yo le pago por tantos metros cuadrados que usted haga, o por tantos ladrillos que tiene que poner, o se mide en función de la tarea. La remuneración por tarea es generalmente muy baja en casi todos los países. Naturalmente que se argumenta que la producción de tarea es un elemento estratégico para aumentar la productividad. Y efectivamente así es. Pero la productividad sin generación de valor no tiene ningún sentido. Pues yo puedo aumentar la productividad como trabajador, pero no estoy viendo el valor de mi productividad. Se ve a nivel de la venta, de la comercialización o incluso de la producción. Entonces, el gran problema es que en general, la mayoría de las actividades que les mencioné anteriormente, el contrato de trabajo es por tarea o por unidad de trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Que la cantidad el salario que se paga por cada unidad de trabajo resulta ser muy baja, que requiere un esfuerzo muy grande, que si se lo hace solo el padre de familia, no logra obtener los ingresos suficientes que le permitan satisfacer sus necesidades domésticas, ni mucho menos las necesidades de educación, de salud, de transporte, de vivienda sobre todo. Entonces, cuando el padre de familia se ve ante esa imposibilidad de generar los suficientes ingresos que garanticen la satisfacción de las necesidades básicas, incorpora a la familia
e incorpora a los niños independientemente de su edad. Es muy común ver en las actividades de minería niños entre 5 y 6 años, a veces hasta de 4. En la agricultura a veces hay niños de 3, 4, 5 años haciendo cosas pequeñas, pero ya están incorporados y por lo tanto dejan de asistir a la escuela. Bueno, hay una cosa muy importante y les hago un comentario. En una de las investigaciones que realicé en el caso del café, encontré niños entre 3 y 5 años haciendo una limpieza sencilla, pero sí ya con una práctica, una habilidad extraordinaria para recolectar café. Entonces yo le decía al padre de familia, mire señor, fíjese que ese niño debería estar en la escuela. Aquí hay un punto clave, porque normalmente el niño entre 3 y 6 años debe asistir a la escuela preprimaria. En la mayor cantidad de comunidades rurales de Guatemala, también de El Salvador y de Honduras, lo puedo poner contactos, la oferta de educación preprimaria es muy baja. Entonces, como es muy baja la educación preprimaria, entonces el niño se va, empieza a hacer cositas, pero poco a poco va tomando habilidad. Y cuando toma la habilidad se vuelve más productivo a veces que el padre, y por lo tanto el padre ya no lo quiere soltar, porque se ve como un elemento de alta productividad. Y eso hace que los padres de familia también vean, no vean la educación como un elemento fundamental, que no vean, que no se sientan comprometidos con mandar a sus hijos a la escuela, porque ven que sus hijos se generan en la productividad. Y hay que recordar que cuando el padre de familia ve al hijo que genera los suficientes ingresos, ustedes, si lo quieren ver con mayor claridad, vean lo que está pasando en México, que están apareciendo los casos de todos aquellos cantantes famosos que sus padres de familia automáticamente absorbieron la conducción de su vida artística y les restringieron ir a la escuela. Pues esa es una mentalidad que se va desarrollando cuando los padres de familia empiezan a ver la rentabilidad del trabajo de sus hijos. Y ese es un gran riesgo que se genera cuando no hay suficiente oferta educativa, porque no la hay, pues obviamente no la hay. Naturalmente que va a haber una restricción de carácter económico para enviarla, pero que probablemente agrega esa despreocupación de mandar si no hay una oferta desde el punto de vista. Entonces, en conclusión, el trabajo infantil en la agricultura, y se da también en la producción minera. En Guatemala hay lugares donde se produce cal, ahí están los niños trabajando y que automáticamente tienen unas habilidades extraordinarias y que ya son más productivos que el papá. Por lo tanto, el papá los empieza a ver como algo, como un objeto de producción para generar ingresos y prácticamente se rompe o disminuye la preocupación por enviarlo a la escuela. Pasemos por favor a la siguiente. Bueno, algunas medidas que yo les voy a sugerir. Hay muchas, pero yo creo en toda la experiencia que he tenido, las que les voy a plantear me parece que son las más importantes. Se requiere fortalecer la debida diligencia de las entidades públicas relacionadas con la regulación, labor para identificar y prevenir el trabajo infantil. Pero como decía el señor viceministro, no es una responsabilidad exclusiva del Ministerio de Trabajo. Es increíble, fíjense bien esto, muchos maestros no se preocupan si el niño no llegó. Tuve la oportunidad de asistir a varios con maestros y mire, ¿y los niños por qué no están aquí? Están trabajando. ¿Y usted qué hace? Nada. Pero usted es el maestro. No, pero es que a mí no me corresponde. Eso le corresponde. En otras palabras, debe haber una perspectiva integral de todas las entidades públicas sobre la regulación, la identificación y la eliminación del trabajo infantil. Y yo creo que los maestros podrían jugar un papel clave, pero clave, en evitar.
Naturalmente que en casi todos los países se perdió el concepto de comunidad educativa. Este concepto de comunidad educativa puede ser un elemento clave porque la comunidad educativa relaciona al maestro, padres, los maestros y los niños, y empieza a generar un mecanismo de cómo resolver los problemas económicos, sociales, de manera conjunta, de tal manera que se evite la ausencia, el ausentismo y la repitencia escolar. Un rescate de la comunidad educativa es crucial. Y eso naturalmente no le corresponde al Ministerio de Trabajo, pero es un elemento fundamental para aumentar esa diligencia de las entidades públicas en la prevención del trabajo infantil. Promover y realizar una adecuada aplicación de las leyes para asegurar las prácticas de contratación laboral sean libres con el trabajo infantil. Este es un punto clave porque, como les decía, el empresario, digámosle, el acopiador, para ponerlo en términos de la cadena de suministro, el acopiador generalmente contrata al padre, pero ya sabe, automáticamente ya sabe que él va a hacer acopio de la energía de sus hijos para poder recolectar mayor volumen. En otras palabras, ya tiene un sentido del valor que le va a generar el contrato del papá. Por lo tanto, entonces, ese tipo de mentalidad hay que tratar de combatirlo, porque naturalmente él legalmente no está contratando al niño. Legalmente no está, pero está conscientemente contratando al papá, a sabiendas que el papá va a involucrar a los hijos en el proceso productivo. De tal manera que eso hay que regularlo, eso no está regulado. Se está regulado que hay que haber un contrato, que el trabajo infantil no debe darse, pero obviamente debe haber un mecanismo legal y de sanción, por supuesto, de realizar ese tipo de contratos, que de hecho ya están totalmente sistematizados en algunas actividades, en algunas regiones. Otro elemento es promover en los empresarios una conciencia de responsabilidad social, que pasa por la gestión en las cadenas que se rigen, que comprendan claramente los esfuerzos que significa el trabajo infantil. Y naturalmente que obviamente hay que rescatar aquellos procesos en donde las empresas tenían una responsabilidad de garantizar la educación de los hijos como un elemento de posibilidad social. De hecho, hay empresas en Guatemala, dentro de Centrarse, que han promovido ya que los trabajadores tienen una posibilidad para que sus hijos vayan a la educación. Todos esos mecanismos que se fueron perdiendo a partir de la economía liberal, se fueron perdiendo y que hay que rescatarlos en alguna medida, y que los empresarios, siempre va a haber un grupo de empresarios que va a ser difícil cambiar, pero creo que se puede ir cambiando paulatinamente. Y luego, naturalmente, hay que generar condiciones económicas para que los niños puedan acceder. Y esto tiene que ver mucho con el salario mínimo. En la mayoría de las actividades rurales, la población no tiene ingresos iguales al salario mínimo. Recordar que el salario mínimo es simplemente el salario para satisfacer la canasta básica alimentaria. De todas maneras que eso no funciona. Entonces, digamos, aquí hay que resaltar un punto clave, es las cadenas de valor agrícolas, organizadas por los propios productores, pero con un concepto de valor donde todos entiendan que todos deben de generar valor, y tanto para el comerciante como para ellos mismos. El impulso de cadenas de valor a nivel básico de producción, de aquellas actividades que normalmente generan los insumos para la industria, etcétera, se pueden organizar de manera increíble. Cuando se organicen los productores, se les desarrolle su capacidad empresarial y se garantice una buena comercialización de sus productos, pues obviamente se va a reducir el ciclo de la pobreza y por lo tanto va a haber posibilidades de que los jóvenes lleguen. Hoy se habla mucho de las cadenas de valor a nivel de cooperativas. Yo aquí trabajo un poco con las cooperativas. Muy pocas cooperativas tienen claro qué es una cadena de valor. No se les ha impulsado, no se les ha desarrollado. Generalmente se vuelven como los proveedores
de cadenas de valor más poderosas, pero ellos mismos no desarrollan por su falta de capacidad empresarial. Entonces ese es un punto clave, porque si eso no se resuelve, si no se resuelve el problema económico, donde los campesinos sean conscientes, o los extraen minerales, o las personas que trabajan en términos domésticos o albañilería, no vean que su trabajo tiene un valor, no van a poder resolver sus problemas de pobreza. Y por último, realizar un proceso de formación y concientización a la sociedad en su conjunto, que permita cambiar las normas sociales que legitiman el trabajo infantil. Hay que cambiar la mentalidad de la población. Cuando la población empieza a ver como normal el trabajo infantil, es peligroso. Pero aún peligroso cuando ven como normal el trabajo infantil de carácter extractivo. Entonces lo ven, no están viendo el daño que se le está haciendo al niño, y cuando lo ven normalmente, eso es el mayor daño que se le puede hacer al niño, cuando la sociedad en su conjunto ve y normaliza y lo ve como algo común, el trabajo infantil. Esas serían mis recomendaciones y esa sería mi exposición. Espero haberles aclarado alguna duda. No sé si hay algún tiempo de preguntas. No. Sí, muchísimas gracias, don Francisco. Muy interesante su presentación. Vamos a abrir el espacio para las personas que quieran intervenir. Pueden levantar la mano, y yo tengo por ahora 3 preguntas que quisiera, si me permite hacerla, e invitar a las personas a sumarse. Tal vez son un poco sencillas, pero bueno, uno es, no me quedó claro cuántas cadenas de valor hay y si varían según los sectores productivos o económicos. Ese es uno. Luego, usted ya mencionó un poco el tema de la tercialización del servicio, pero me refiero en una relación padre y padre con sus hijos, que es muy interesante el caso, y efectivamente es cierto de esa intención, ¿verdad?, de quien contrata, ¿verdad? Y eso, de acuerdo que haya que regularlo, pero ¿cómo trabajar con cuando las empresas tercializan el servicio a otra empresa o a otra persona, y va así, y al final la empresa también no se responsabiliza, ¿verdad? Finalmente. Entonces, ¿cómo identificar en esa tercialización del servicio el trabajo infantil y adolescente? Y luego, la otra tiene que ver con cómo trabajar las cadenas de valor y el sector de la informalidad, que donde pues el 90%, un poco más en nuestros países, sobre todo el trabajo adolescente, el trabajo infantil, se realiza en el sector de la informalidad. Seguro son preguntas como muy amplias, pero bueno, lo dejo según su experiencia, e invitarles a las personas, por favor, si quieren levantar la mano, si quieren escribir aquí en el chat, con todo gusto. No sé si espero que tenga o respondo ahorita. Podemos recibir aquí unas 2 o 3 preguntas más y después hacemos otra ronda. Carla, adelante. Sí, buenos días. Para mí, digamos, en la experiencia de don Francisco, porque para mí es muy difícil, digamos, si usted hablaba ahorita doña Virginia hablaba de la tercerización también. Entonces, por ejemplo, yo llego al banco, por decir algo, Banco Nacional o Banco Costa Rica, ellos tercerizan lo que es misceláneos y lo que es guardas de seguridad. Entonces ya por lo menos uno puede identificar ahí una empresa de seguridad o una empresa de limpieza. Entonces, ahí vamos con las cadenas, ¿verdad? Vamos viendo y identificando. Pero en una empresa donde no hay una tercerización de servicios, ¿verdad? Que ¿cómo para uno investigar como inspector, ¿verdad? Porque ellos me van a dar, digamos, su razón social, me van a dar su razón de ser de la empresa. Entonces, ahí yo puedo, digamos, que identificar, bueno, digamos, ellos compran coco para La Palma.
pero entonces ahí yo voy a ir a buscar fincas, ¿verdad? Que son los que le venden a ellos, solo que son muy herméticos, ellos no me vienen a decir quiénes son sus proveedores. ¿Cuál sería, digamos, esa estrategia, verdad, para poder llegar a una empresa y poder ir viendo esa cadena, verdad, de producción hacia atrás y poder ir identificándose al final? El más chiquitico, verdad, un infante es el que está, verdad, generando esa producción hacia arriba. Si es como por ejemplo, cuando estamos en San Vito, yo lo veo en las cafetaleras, ¿verdad? Vos llegas, ves un beneficio, ves dónde están vendiendo el café, pero cuando llegaste a la finca, en la finca sí habían niños trabajando, ¿verdad? Pero si lograste llegar a la finca de ese beneficio que vos llegaste, ¿verdad? Si ellos le compran a otras personas, lo que necesito es como el tips para llegarle a eso, ¿verdad? Para llegar a esa cadena. Porque son buenas preguntas que me cuesta un poquito captarlas, pero voy a empezar por la primera que hacía. ¿Cuántas cadenas de valor hay? Esta es una buena pregunta y es una buena aclaración. Miren, dentro del concepto de cadena de valor que di, son muy pocas cadenas de valor. Lo que hay es una cantidad enorme de cadenas productivas. Ese es un concepto muy importante que hay que entender. Se generalizó el concepto de cadena de valor, se generalizó, pero siguen siendo cadenas productivas. Esto es muy importante que lo visualicen porque, digamos, el concepto de cadena de valor es muy importante entenderlo porque ese concepto de cadena de valor, todos sus integrantes tienen conciencia de que todos están generando valor para sí mismo y para el comerciante. En la cadena productiva no. Por lo tanto, cadenas de valor en casi todos los países, no conozco mucho Costa Rica, se los digo, pero conozco Nicaragua, conozco todo el país, la República Dominicana, cadenas de valor en el concepto que di, no hay. Si eso avanzara, bajo ese concepto, bajo esa definición, avanzara las cadenas de valor, se estaría propiciando un cambio. Pero el concepto de cadena de valor tiene que ver con que cada integrante de la cadena de valor entienda claramente el valor que tiene dentro del proceso productivo. Y esto va relacionado con la última pregunta. Veamos, ¿qué es lo que sucede? En las cadenas de valor y las cadenas productivas, el término correcto es cadenas productivas, generalmente los productores actúan de manera, en su mayoría, individualmente. Ese es un problema, ese es un tema importante. En la mayoría de las cadenas productivas, el productor como proveedor de insumos actúa individualmente. Naturalmente que también es una estrategia del empresario. El empresario prefiere trabajar con productores individuales que con productores organizados. Pero hay una cantidad de organizaciones y hay un montón de instituciones promoviendo la organización campesina, la organización de los pequeños productores mineros, la organización de los pequeños artesanos, y hay un montón. El gran problema es que, digamos, cuando no se organiza apropiadamente con un sentido empresarial, si se los organiza con un sentido productivo, pues simplemente son productores. No se les convierte en empresarios. Entonces, digamos, una manera de romper ese proceso de extracción del productor individual es organizando. Para que ellos también, porque hay un elemento de estrategia de comercialización que nos pasa a todos. Si ustedes van a comprar al mercado de artesanías de Costa Rica, van a encontrar una pieza, encuentran una pieza que les gusta, le preguntan cuánto vale y les dicen 60 colones. Muy bien, se mueven al siguiente y el otro dice, miren, ¿cuánto me cuesta? 60 colones, pero fíjense que el otro me ofreció 20, yo se lo bajo a 30. Entonces se genera una competencia entre ellos mismos. Se genera una competencia con ellos porque no tienen un mercado seguro y necesitan vender su producción. Cuando están organizados se ponen de acuerdo, miren, vamos a ponernos, no nos vamos a competir entre nosotros mismos. Si nosotros competimos, entonces ellos perfectamente pueden generar un proceso de aumento de su utilidad
Y eso va a ir disminuyendo su presión en el trabajo, en el trabajo infantil. ¿Verdad? Ese es un punto clave. La organización de los pequeños productores, llámense artesanos, llámense mineros, no importa, pero tiene que ser una organización con una perspectiva empresarial, que ellos entiendan que no son productores y que por lo tanto simplemente con lo que le pagan están felices. Que entiendan que su trabajo tiene un valor. Mientras no lo entiendan, nunca van a tener los ingresos suficientes y por lo tanto necesariamente van a utilizar a sus hijos para realizar trabajo productivo que les aumente el volumen que les permita generar ingresos. Entonces, en conclusión, cadenas de valor en el concepto que les di, muy pocas. Por lo menos en Guatemala, si mucho, habrán unas 10 en Guatemala, en el concepto de cadena de valor. Luego, cadenas de productivas, sí. Casi todas las actividades productivas tienen una cadena productiva. Todo producto que se produce, cada producto tiene su propia cadena productiva. Cada producto que se genera, no importa que sea mineral, zapato, todo producto tiene su cadena productiva. Pero el hecho de que sea cadena productiva no necesariamente significa que sea cadena de valor. Bueno, el otro punto, voy a ir al último porque no me acuerdo el intermedio, si por favor me recuerda Virginia, para que... En el último, fíjense bien, el problema es que no hay que basarse simplemente en lo que dicen. Una de las cosas básicas que garantiza, como en la ley, que ustedes hacen un juicio. Lo válido en juicio se llaman evidencias. Si ustedes no tienen evidencias, bueno, las evidencias no las va a dar el empresario. Las evidencias no las va a dar las evidencias le va a dar el trabajo real que están realizando los niños. Entonces, digamos, hay que ir al campo, hay que encontrar qué están haciendo los niños y tomarles fotografías, mostrar las condiciones de trabajo que están haciendo. Y a partir de esas evidencias, creo yo que se puede demostrar que efectivamente hay un trabajo infantil, pero hay una extracción de la energía infantil, ¿verdad? Por las condiciones en las que se está trabajando. Todo proceso de inspección debe estar orientado a generar evidencias. No las va a dar quien obviamente tiene ese último eslabón de la cadena, o el penúltimo. Digamos, el penúltimo eslabón de la cadena es la transformación, que es la industria. Pues ellos no van a dar las evidencias de eso, ni van a decir. Yo tuve la oportunidad de trabajar con la asociación de cardamomeros, me senté con ellos, platiqué, ninguno reconoce que hay trabajo infantil. Ninguno. Pero ellos entienden que no hay trabajo infantil porque no los contratan. Es decir, para ellos es una forma legal de explicar el asunto. Entonces, naturalmente que sí es importante que como inspectores veamos las evidencias. Naturalmente que los jueces generalmente se basan en la ley, pero siempre es superior la evidencia a la ley. Siempre es superior la evidencia a la ley. No me acuerdo las otras dos preguntas, Virginia, por favor. Sí, no, la segunda tenía que ver con la de la terciarización del servicio. Hay un comentario, se lo voy a leer, y otra pregunta es ¿por qué las empresas siempre se centran solo en cadenas de suministro? Que ayer nos explicaron de que era de hacia atrás. Digamos, entonces, tal vez si eso, no sé, usted lo entiende un poco mejor. Luego, Esmeralda dice, ¿cuáles estrategias se pueden emplear para crear políticas públicas sociales para garantizar a las personas adolescentes sin dejar de lado el lado económico? Las personas menores de edad que se encuentran en las cadenas productivas, ¿qué impacto negativo presentan a largo plazo en la fuerza laboral de una zona país? Respondiendo a la pregunta, ¿por qué se centran en la cadena de suministro? Miren, pues, es que es muy importante verlo, miren, pues. Al final de cuentas, el valor del producto se ve al final en el mercado. Ahí es donde se ve realmente el valor del producto. Bueno, si el mercado es de libre competencia,
Porque ese es otro elemento que hay que tomar en cuenta, es decir, qué tipo de mercado está prevaleciendo en el país. Los mercados monopólicos y oligopólicos obviamente generan peores condiciones en términos de la cadena de suministro, peores. Pero en el caso, digamos, de la libre competencia, obviamente, para ponernos en un sentido, nosotros, ustedes, yo, como compradores, siempre hay una racionalidad económica que es buscar bajo precio. Esa es una racionalidad económica. Todos, ninguno de ustedes estén seguros que va a ir a comprar un pan. ¿Cuál es el pan más caro? No van a ir a preguntar cuánto vale el pan. Y si hay una panadería que lo tenga más barato en la misma calidad, se van a ir a la panadería que tiene más calidad. Eso se genera en términos. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede en el mercado? Los vendedores compiten en precio. Tratan de atender, tratan de jalar al cliente con el menor precio posible. Cuando ese nivel de competencia en términos del precio se genera competir con precio más bajo, ¿qué tengo que tener? Costos más bajos. Si necesito tener costos más bajos, tengo que comprar mis productos, mis insumos, de manera más baja. Por lo tanto, en la cadena de suministro, ¿quién es el sacrificado? El que produce los insumos. Porque él quiere vender más, pero la cadena lo está presionando. ¿Ya? Entonces, el gran problema es cuando la competencia se vuelve desleal. Entonces, cuando la competencia se vuelve desleal, la gente lucha por bajar el precio, pelea. Pero al bajar el precio, automáticamente está disminuyendo la posibilidad de pagar mejor precio al productor. Entonces, digamos, el mercado, de acuerdo con las leyes de la oferta y la demanda, según Adam Smith, pues obviamente se va a definir un punto de equilibrio. Pero ese punto de equilibrio, según las leyes de la oferta y la demanda, no necesariamente se da como teóricamente está planteado, porque hay una lucha atroz. Y sobre todo cuando el mercado es oligopólico, porque en el mercado oligopólico o monopólico, los monopolios pueden bajar el precio hasta un nivel increíble, que no lo puede hacer, porque sus costos no están en términos de la producción agrícola, sino de su productividad. Ese es un tema que hay que platicar. Entonces, por volumen que producen, ¿verdad? Entonces, al producir volumen, yo puedo bajar mis costos. Pero naturalmente eso el pequeño productor no lo va a hacer, ¿no? Las pequeñas empresas de zapatos, las empresas de ropa no tienen esas posibilidades. Entonces no pueden competir y por lo tanto para poder atraer tienen que ir bajando los precios de acuerdo a lo que establece el mercado monopólico. Y hay que recordar que nosotros en toda Latinoamérica, nuestros mercados no son mercados perfectos. Ese es un tema. Ahora, la última pregunta estaba relacionada con cómo es las políticas públicas. Miren, hay un tema con las políticas públicas que es muy importante. Hoy en día se habla, en principio hay que entender porque normalmente el concepto de política pública se ha entendido de una manera equivocada. Se dice que la política pública es el conjunto de lineamientos y medidas que se toman para resolver un problema. Este es un concepto técnico, pero la política pública hay que verla como un concepto político, porque si no se ve como un concepto político, nunca se va a poder resolver los problemas. De tal manera que la política pública no es más que la posición que tiene un gobierno o un Estado, para hacerlo más amplio, en relación a un problema público. Recuerden que un problema público es un problema que la población no puede resolver por su propia cuenta. Eso se llama problema público. Los problemas públicos son aquellos problemas colectivos que la población no puede resolver por su propia cuenta. Por lo tanto, requieren del apoyo del Estado. Pero el apoyo del Estado depende de la posición política del Estado. Y esa posición política del Estado se convierte, cuando enfrenta y quiere enfrentar un problema o no lo quiere enfrentar, se convierte en una política pública. ¿Qué pasa? Nos reunimos todos los técnicos, hacemos políticas muy bonitas, y ahí ponemos cómo se puede hacer. Pero estamos seguros de que hay una posición clara del Estado en términos de querer resolver
el problema del trabajo infantil. Pero cuando estoy hablando del Estado no me estoy refiriendo al gobierno, estoy refiriendo a legisladores, jueces, etcétera. Pero ahí viene y aparecen con conceptos que es importante, fundamentalmente el concepto de gobernanza. Una política pública sin un adecuado sistema de gobernanza no funciona. Entonces, hay que elaborar políticas públicas a partir de las posiciones. Nosotros como técnicos podemos elaborar políticas públicas. Nosotros como técnicos entendemos el problema, podemos definir medidas, pero tenemos que venderlas a quienes son los decisores. Y en términos de la política, los decisores no necesariamente es el gobierno. Ustedes saben que hay ejes de poder y hay que convencerlos a todos. Y ese proceso de convencerlos a todos es lo que determina la gobernanza. Solo el gobierno no va a poder resolverlos mientras los empresarios, mientras la sociedad civil, mientras la academia. Hoy en día la academia ya no está aportando elementos fundamentales para resolver. Hay que convencerlos a todos. Por lo tanto, el concepto de política pública hay que cambiar. Es decir, si el concepto de política pública no se cambia, pues vamos a seguir pensando que es un montón de medidas, un documento donde dice, hay que hacer esto, pero no tenemos el ejercicio del poder, que al final de cuentas es el gran significado de la política pública. El ejercicio del poder en función del bien común. Si eso no se entiende, pues vamos a seguir formulando políticas públicas sin ningún respaldo y ahí se van a quedar. Si ustedes aquí en Guatemala, van a la Secretaría, no estoy ahorita seguro, pero habían 68, así como hoy creo que hay como 72 políticas públicas, pero ninguna se aplica. Porque la elaboraron los técnicos, los expertos, ahí vienen los expertos, y eso está bonito. Pero hay que convencer a quienes tienen el ejercicio del poder. Y hay ejes de poder. Queda, creo que lo de la informalidad y también invitar, no sé si Carla tiene todavía otra pregunta porque tiene la mano levantada, preguntar si hay alguna otra persona para una ronda final. Y que decía la compañera con respecto a la participación de las personas menores de edad en las cadenas productivas y el impacto negativo a largo plazo en la fuerza laboral de una zona en específico. Solo voy a mencionar algo de la informalidad porque es importante. Mire, en nuestros países, eso lo saben ustedes, por lo menos en Guatemala, y estoy seguro en Costa Rica, uno de los grandes problemas de la informalidad, recuerden que en Guatemala el 70% de la economía es informal. El 70% de la economía es informal. Solo el 30% de la economía es formal. Bueno, pero ¿qué significa la formalidad? Porque eso es importante entenderlo. En términos económicos, se dice que la economía es informal cuando todos aquellos que producen se incorporan a un sistema legal, su registro en el registro mercantil y se inscriben para pagar sus impuestos. Cuando las personas están inscritas en el registro mercantil, cuando están inscritos en la SAT, son formales. Eso se llama formalidad en términos económicos. ¿Ya? Esa es la formalidad. Naturalmente que en términos, el concepto clave de la formalidad empieza por la organización, porque la informalidad se da en la forma en que hacemos las cosas. Cuando hacemos desordenadas las cosas, decimos, usted cómo es informal, ¿verdad? Cuando uno, por ejemplo, llega a un lugar tarde, sí, cómo es informal. Entonces, la organización significa estructura y significan reglas internas. Cuando los individuos funcionan individualmente, es más complicado poner reglas cuando los individuos funcionan organizadamente. El gran problema es que, dado el sistema de promoción del individualismo, la gente prefiere trabajar individualmente que organizadamente o grupalmente. Entonces, individualmente tiene menos ventajas y por lo tanto no le interesa inscribirse
en el registro mercantil ni le interesa. Entonces, hay que pasar al proceso de organización. Pero ¿cuál es el problema? El problema, por lo menos en Guatemala, no conozco el sistema tributario de Costa Rica, pero media vez que ustedes se inscriban en el SAT, ya tienen que pagar impuestos. No se pueden pagar impuestos hasta que yo no alcance mi punto de equilibrio. No se pueden pagar impuestos, porque si yo no he logrado mi punto de equilibrio, ¿cómo demonios voy a estar pagando impuestos? Entonces, uno de los grandes obstáculos de la formalidad es las políticas tributarias que tienen los países, que no favorecen la inscripción a partir de ciertos incentivos que le permiten. Es un problema bien grave porque fíjense bien ustedes con este concepto de promoción de inversión extranjera. Se les dan todas las facilidades para que vengan, mano de obra barata, incentivos de impuestos, pero vayan ustedes como pequeños empresarios, organicen un grupo de pequeños, vayan a ver si les dan eso. Desde el primer día tienen que pagar impuestos. No, el concepto es vayan, tiene un periodo de gracia, alcance su punto de equilibrio y cuando empiece a tener utilidades. Solo les cuento algo para que ustedes lo vean. No conozco, acaban de aprobar una reforma tributaria donde a los campesinos se les baja de categoría, se les pone como categoría, pero van a pagar impuestos sobre ventas. Un sistema tributario que grava la venta no sirve para nada, no favorece la formalidad. Se paga sobre utilidades, pero nunca sobre ventas. Yo puedo vender, pero no tener utilidades y de todas maneras tengo que pagar impuestos. Entonces, lo que estoy haciendo es aumentar la informalidad. Y cada vez que haya mayor informalidad, pues van a haber más riesgos de trabajo informal. Ahora sí las otras preguntas, que no las escuché. Excelente. No, creo que por ahora sí hay una, me parece, un momentito, no hay ninguna pregunta. Quería consultar si alguien más tiene alguna consulta adicional. Bueno, el desafío es enorme, ¿no? Que tenemos con respecto de por sí ya al tema de la prevención y eliminación de las peores formas, pero si ya nos metemos, digamos, a todo este campo también que tiene mucho que ver con la dinámica de las empresas y los intereses económicos y las reglas un poco del comercio y efectivamente las personas, las trabajadoras y sobre todo aquellos que están en situaciones más desfavorecidas en mayor riesgo, mayor vulneración, siempre van a ser las más afectadas, ¿verdad? Nosotros, bueno, hay muchas experiencias que hemos visto, ¿verdad? Y hay sectores donde en esa cadena productiva o en esa atención del mercado se ve como en ciertas situaciones, pues, eh, eh, como presionan más a los trabajadores, ¿verdad? Y uno de los aspectos que nos ha preocupado mucho y tal vez cuál es la experiencia que usted tiene en los países que ha trabajado con respecto a, digamos, lo que vemos en esa dinámica y se ha visto también en el café, por ejemplo, es dentro de la formalidad, la contratación sin contrato, ¿verdad? Ahí no voy a decir específicamente zonas ni empresas, ¿verdad? Para no cometer ninguna error, pero hay todo un sistema formal, pero justifican esa presión del comercial, ¿verdad? Y de los precios del mercado, etcétera. Pero las personas que participan en la producción de ese producto no tienen contratos y no durante una cosecha, durante años, ¿verdad? ¿Cuál es la experiencia suya en ese respecto? Y ahí se incluyen, obviamente, familias con niños, con adolescentes, ¿no? No, la experiencia es tremenda porque, digamos, en la agricultura, como realmente
llamémosles en las actividades extractivas, que es agricultura, minería, albañilería, donde realmente son las condiciones más complejas, hay ese problema. ¿Por qué? No, en la industria no, en la industria normalmente sí hay un contrato, aunque hay que tener bien claro que el contrato per se no resuelve el problema. Porque yo puedo tener un buen contrato donde me ponen, les voy a poner un ejemplo, En Guatemala, y estoy seguro que en otros países se está haciendo, cuando se contrata, vamos a poner a una persona que ya está más o menos calificada. Fíjate bien, el contrato no resuelve el problema. Cuando ya está calificada, entonces, digamos, la ley establece que la remuneración es un acuerdo entre el trabajador, y el empleador y el empleado. Bueno, ese acuerdo, el requisito es que pague el salario mínimo, ¿verdad? Entonces dice, bueno, mire, le voy a pagar el salario mínimo. Le voy a pagar el salario mínimo, pero le vamos a pagar como base. Y luego le vamos a pagar otra vez, pero no va a tener X, porque lo vamos a pagar por aparte. Eso está pasando en muchas empresas. Le pagan el salario mínimo a pesar de que merece más, pero no. Si es niño, si es mujer, todavía las condiciones son peores. Entonces hacen el contrato, por eso es que digo que el contrato no es suficiente, tiene que haber toda una inspección laboral, porque hay que ver cómo están los contratos. El empresario viene y le dice, venga para acá, ¿usted cuánto quiere ganar? Pues yo quiero ganar por lo menos algo superior, unos, no sé cuántos dólares. Muy bien, mire, pues le voy a pagar eso, pero le voy a pagar desde el punto de vista legal el salario mínimo. Y por eso vamos a hacer el contrato. Pero aparte, yo le voy a pagar a destajo, le voy a pagar lo otro. Su X, pues su seguridad social solo la va a cobrar solo se le va a pagar sobre el salario que se le va a pagar. Entonces, ¿qué pasa con este colochito? Durante su tiempo de trabajo, porque normalmente nosotros también vivimos el momento. Si yo tengo ahorita unos 25, 23 años y me contratan, pues yo voy a aceptar, porque ni modo, necesito trabajar. No estoy pensando en el futuro. Entonces me están disminuyendo mi pensión al momento en que me están bajando mi salario. Pero eso se da en la industria. Ahora, el grado de informalidad de contratos en la agricultura es enorme. Ahí no hay contratos. Ahí se trabaja a la palabra. Y se usa mucho aquel concepto, yo tengo fe en vos. Vas a cumplir, ¿verdad? Y efectivamente se trabaja así, ¿verdad? ¿Y qué se pasa? Hay un problema clave que yo creo que está fallando y que creo que es importante tocar. Miren, uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad, y es importante tocar, es que en términos generales el sistema baja la autoestima. La mayor parte de la población del área rural tiene baja autoestima. Cuando la población su autoestima es baja, no valora su trabajo. Y entonces aparece, te voy a hacer el favor de contratarte. Te voy a hacer la gran campaña. Y la gente hasta baja la cabeza y dice, gracias, muy amable por contratar. Pero eso sí, ahí tenés a tus hijos. Entonces, pero mira, cuidado, no tenés que decir nada. Y la gente no lo dice. Yo vi casos donde le preguntaban, mire, ¿y usted, sus hijos, por qué no lo denuncia? No, es que me está haciendo favor y me va a quitar el trabajo. Ese elemento de la autoestima tiene que ver con el nivel educativo o la cobertura educativa que hay en nuestros países. ¿Dónde se genera la autoestima de la gente? En la educación, en la escuela, no en la familia. Si la familia tiene baja autoestima, no va a desarrollar baja autoestima. La mayoría de los campesinos, la población rural donde se da la minería, donde se da la extracción forestal. La extracción forestal es otro tema importantísimo, es una cosa increíble. No hay formalidad, no hay contratos. Y si hay contratos, se contrata al adulto, no al menor, pero se condiciona. Se condiciona de manera directa o indirecta.
De manera indirecta te voy a pagar tanto por cada entrega que hagas, pero es muy baja. Por supuesto que tengo contrato, pero como es a destajo, el salario mínimo no tiene mayor validez, porque no está fundiendo con su... Si él no cumplió con su productividad, ¿cómo quiere ganar el salario mínimo si no lo logró? Entonces, obliga necesariamente. En otros casos, automáticamente el empresario sabe y lo condiciona. Por ejemplo, en algunas zonas cafetaleras, yo conozco muchas zonas cafetaleras, donde le dice, vas a trabajar vos y tu familia. Y ya está, hablado. Y lo increíble, muy agradecido, no sabe cuánto le agradezco a usted. Es problema de autoestima. Y mientras que eso pase, el trabajo infantil va a seguir. Mientras que la autoestima no se eleve, es imposible. Bueno, nos quedamos con seguro muchas preguntas, realmente muy interesante todo lo que nos ha compartido. Ya hemos llegado al final de la sesión. Creo que esto es un tema para seguir hablando, profundizando, conversando, ¿verdad? Sobre todo lo que implica, porque tiene como muchas aristas. Más bien agradecerle como con su presentación de un tema tan complejo nos pudo presentar además su mirada que es tan interesante y su planteamiento. Creo que nos va a servir mucho, va a ser de mucha utilidad también. Nosotros vamos a compartirlo a todos los participantes de diplomados sobre peores formas de trabajo infantil. Nosotros nos estamos reuniendo los lunes. Hoy están algunas personas, pero no pudieron estar todas. Y también vamos a hacer una próxima difusión, pero para el trabajo que están haciendo, su exposición complementa muy bien el análisis que se tiene que hacer. De seguro no va a ser la última vez que nos encontremos y esperamos seguir pudiendo articular para los esfuerzos que vamos a hacer en Guatemala. Y bueno, de nuevo reiterarle su participación, su brillante exposición y bueno, las personas también que han estado participando le expresan su agradecimiento por su presentación y por la excelente exposición que nos ha hecho. Muchas gracias, don Francisco. Eh, Seguimos en contacto. Hasta luego y que esté muy bien. Gracias, muy amables a todos. Adiós, hasta luego. Y muchas gracias a las personas que pudieron estar. Voy a quitar la grabación y nos vemos. Hasta luego.